Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos ya en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez y el licenciado José Torre Nolasco. Saludos. Saludos a Dayisa, buenas noches a ti, al distinguido compañero José Torre Nolasco, a nuestra audiencia, los que nos escuchan por la emisora de Guapa Radio, por los que nos escuchan por el Facebook Live, por los que eventualmente nos escucharán por la plataforma de YouTube y por todas las plataformas que se transmite este programa. Buenas noches a todos. Y a la Jara, que debe estar ahí en los Torre controles. Nolasco. Muy buenas noches a Daisa, buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, a don Luis Lajara, que está en los controles, a todas esas personas que nos escuchan y sintonizan con nosotros por las ondas radiales, por Facebook Live, YouTube. Bueno, lo cierto es que esta semana ha sido bastante movido el tema del arresto de Sixto George. Igualmente fue de movido, ¿verdad? Y para muchos de sorpresa, para otros no, la decisión del juez de la ley de Mordaza, a quienes le aplica y todo lo que está pasando con este tema. Así que comenzamos con Francisco Sánchez. Bueno, Dajisa, como sabrás, la semana pasada, el miércoles 27 de enero, las autoridades federales pues arrestaron a Sixto George a eso de las 6 de la mañana más o menos, ¿verdad? Tempranito, como suelen hacerlo, porque acusan a este señor de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia, ¿verdad? El nombre de pila de este señor es Sixto Jorge Díaz Colón. Y se le acusa de haber intentado sobornar, extorsionar en varias ocasiones, ¿verdad?, a Anthony Maceira y al entonces gobernador Ricardo Rosselló. Según la acusación, ¿verdad?, el esquema básicamente habría consistido en que George se entera en algún momento de la existencia del chat de Telegram. La acusación aparentemente ubica que se enteró de ese chat ya para febrero del 2019, sabía ya del chat. Y entonces, en algún momento, después de que estalla las primeras 11 paginitas, él se comunica con Maceira, para que obviamente Maceira se lo dijera al gobernador Rosselló, de que él podría tratar de arreglar la imagen, ¿verdad?, de que estaba teniendo Ricardo Rosselló, por esta razón. Fíjate qué cosa interesante, que si hubiese podido sobornar mejor, porque si lo sabía desde febrero, hubiese dicho, mira, yo voy a evitar que salga el 8 de julio, pero no, eso no lo evitó, ¿verdad? Claro. Y entonces, el delito de destrucción de pruebas, aparentemente el FBI lo contacta en algún momento, creo que fue el 26 de julio del 2020, del 2019, y el individuo viene y borra las conversaciones de Telegram que tenía, evidentemente, con Maceira, ¿verdad? Y básicamente el pliego acusatorio, tú sabes que el pliego acusatorio no te menciona los nombres, sino persona 1, persona 2, persona 3, pero podemos colegir de quién se trata, del 1 al 4, ¿verdad? Sí, del 1 al 4, y se mencionan unas compañías también. Y básicamente lo que se dice es que persona 1, que es aparentemente un familiar de persona 2, o sea, persona 1 tiene que ser Raúl y Maldonado, debo asumir, que es familiar de persona 2, que porque la acusación dice que persona 2 era funcionario de la administración de Rosselló. Ahí sí que tenemos que hablar entonces que es Raúl Maldonado, ¿verdad? Y el 3 decían que era Ricardo Rosselló, el gobernador. Correcto. Entonces, pues persona 2 tenía información, persona 1 tenía información, aparentemente le decía Sixto George que era incriminatoria contra Rosselló y sus asesores principales, ¿verdad? Entonces, según pues la acusación, persona 1, que sabemos que es Raúl y Maldonado, le mostró el chat impreso en una carpeta, ¿ok? Pero no le proveyó copia en ese momento, especulo que esto fue para febrero del 2019, de ese chat. Entonces, luego el 20 de julio, Sixto George le envía un mensaje a Anthony Maceira, que era el secretario de Asuntos Públicos, recordaremos en ese momento, y que a ese se le identifica en el pliego acusatorio como persona 4, a Maceira, ¿verdad? Advirtiéndole nuevamente por texto, de la existencia de evidencia en contra de la administración Rosselló. Y entonces le decía, Sixto le escribe, y voy a citar directamente, mira, si Fortaleza no para de jorobar, vamos a decirlo así, a persona 2, ¿verdad? O sea, a Raúl Maldonado, entonces persona 1, que es Raúl, cuenta con mucha evidencia para jorobar a esta administración, empezando con persona 3, que es él, y según, con Rosselló, y según persona 1, o sea, Raúl, eras tú, Maceira, y Fortaleza, los que estaban detrás del ataque contra Raúl Maldonado,
¿verdad? Ese es básicamente ese mensaje que se da en el 2019. El primer mensaje que usan como evidencia en el pliego acusatorio en contra de Sixto George. Luego entonces ocurre una reunión entre Sixto George y Maceira para indicarle entonces que Raúl y Maldonado tenía los mensajes del chat en una carpeta, nuevamente se lo dice, y que la publicación de esos mensajes iba a destruir a Ricardo Rosselló, a sus asociados más cercanos y a integrantes también de su partido. Y entonces George también le pide que lo ayudara con restituir varios contratos con las distintas agencias, y supongo que habían contratos ahí con Hacienda y que obviamente quedaron cesantes una vez Raúl Maldonado sale del Departamento de Hacienda como secretario. Recordamos que las primeras 11 páginas, como dijimos, salen el 8 de julio del 2019. Entonces, el 11 de julio salen otras pocos de páginas más, y sabíamos que había un montón porque el chat llegó a 888 páginas, algo así. Y entonces, salen todas y ya sabemos cuál fue el desenlace, y él lo que decía es que él podía parar esas páginas, ¿verdad? Eso, si le daban 300,000 pesos, y que él los iba a recibir a nombre de Raúl Maldonado a través de una corporación que no tenía contratos registrados con la administración Rosselló. Básicamente esos son los hechos. Te dejo a ti, José, por si se me quedó algo, pues se lo aclares a nuestros radioescuchas. Bueno, yo creo que no se te quedó mucho. Es interesante porque después hace expresiones que a él lo trataron de extorsionar por la misma cantidad de $300,000. Entonces, esto pues, uno puede saltar a conclusiones. Hay que ver si Raúl realmente tenía conocimiento. Simplemente no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Para que lo cuide. Así es, José. Sigue. Posiblemente no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo Raúl, y esto es un esquema en que el beneficio que tenía quizás Sixto George era que se restablecieran los contratos con las corporaciones que habían, hacer la redundancia, había perdido contratos con Hacienda, la entidad gubernamental, y posiblemente tratando de aprovechar de la situación, siendo intermediario de quien podía causarle daño al gobernador, y pues como conocía también a Raúl y pensaba que de alguna forma podía también manipular a Raúl para que no divulgara información en el Telegram, en el chat. Debemos recordar que por este chat no ha sido acusada ninguna persona sobre el contenido del chat. Esta es la primera acusación que se da relacionada al chat, y no es por el contenido del chat, es por otra razón. Ciertamente no tiene que ver con lo que allí se divulgó, con lo que causó un caos, con lo que produjo en algún momento la renuncia del gobernador Rosselló. La acusación tiene que ver con que estaban tratando de extorsionar a Rosselló, y quizás también estaban tratando de extorsionar a Raúl con un beneficio de restablecer unos contratos que habían sido cancelados. Mira, José, a mí me llama la atención la fianza que se le impone a Sixto George, que es de $15,000 en un caso que aparentemente va a ser sonado, porque como tú bien sabes, se impuso una orden de mordaza, creo que bajó en el día de hoy, esa orden de mordaza del juez Gustavo Gelpi, ¿verdad? Pero fíjate que son 15,000 de fianza, 10,000 asegurados y 5,000 sin asegurar. O sea que básicamente él tendría que prestar una fianza de $10,000. Entonces, ¿verdad? Conviene, o sea, de lo que sea, de lo que tenga, una casa, lo que quiera prestar, ¿verdad? Los 10,000 pesos. Pero me parece una fianza bajita. También en este caso me pica la curiosidad de que la Fiscalía Federal no hizo una conferencia de prensa, cosa que siempre vemos, estamos acostumbrados, ¿verdad? Que en este tipo de casos siempre se hace por el fiscal de Distrito Federal una conferencia de prensa anunciando este tipo de arrestos. Y entonces, en este caso no ocurrió. Y no sé si eso te da indicios a ti de una posible cooperación de Sixto George, y porque fíjate que Raúl y Maldonado, que sabemos que no es tonto,
al otro día que se habla de esto, él sale en las redes sociales y dice, mira, a quien me trataron de extorsionar fue a mí, no, a quien me quisieron entregar 300,000 pesos para que yo no divulgara el chat fue a mí, entonces se metieron con mi familia y eso yo no lo voy a permitir, ¿ves? Y entonces no sé cuál es el error, porque obviamente quien único podría vincular a Raúl y Maldonado en una acusación federal por esta misma cosa, porque se dice que él fue el que pidió los chavos, eso asegura el pliego acusatorio de la Fiscalía Federal, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién es la única persona que puede traer al pleito a Sixto George, ¿verdad? Perdón, a Raúl y Maldonado. ¿Sabes? Me parece interesante esto, y no estoy diciendo, yo no estoy adjudicando aquí credibilidad ni nada, estoy haciendo un análisis frío de lo que me parece esa fianza y de los acontecimientos que no es usual en la Fiscalía Federal cuando acusa. Y entonces veo esa fianza, veo una orden de mordaza tempranito, no sé si hubo alguna de las partes la pidió, porque por lo menos lo que se ha reportado en la prensa no indica de que el abogado de defensa, que creo que es uno del defensor público, porque pidió hasta defensor público, este señor Sixto George. Fíjate qué cosa también, que muy pocas veces tú ves un caso de alto perfil de esta naturaleza en donde se ha representado por el defensor, por el Federal Public Defender Office, ¿verdad? Esto no es típico tampoco. Y son cosas que me levantan bandera, no sé, me gustaría que tú me dieras tu insumo sobre eso, porque pues eso es lo que el rompecabezas que estoy tratando de montar, ¿verdad? Y que son las dudas que me saltan, y nosotros, ¿verdad? Como abogados, todas son las cosas que buscamos, ¿verdad? ¿Dónde están los huecos? ¿Dónde están los rotos? Y aquí es que yo veo el hueco, el roto, o que algo falta y algo no está llegando al pueblo sobre este caso. Pero de que da la impresión que Sixto George pudiese estar cooperando ya con Fiscalía, da la impresión. Hay que ver si ciertamente es para traerla a Raúl o si tiene información de otras cosas. Sabemos que la Fiscalía Federal en ocasiones opera de esta forma, que en ocasiones le radica cargo a una persona sobre cosa, pero está buscando que le dé información sobre otros asuntos. Me sorprende la fianza, una fianza de 15,000, que son 10,000 asegurados. O sea, en el sistema federal, los fiadores, por lo menos lo que tengo conocimiento, cobran el 20% de la fianza. O sea, la fianza la cobraría, si aparentemente es un productor bastante pudiente, ¿verdad? Pudiese prestar esa fianza apenas con $2,000 utilizando un fiador. Y entonces volvemos a otra persona que genera ingresos, que tiene la capacidad. Cada momento se presume que tiene cierta capacidad económica, podemos equivocarnos. Defender, eso sí me sorprendió mucho, que no tenía un abogado de la práctica privada. Muchas veces, y es algo que no se dice, pero muy pocos abogados de la práctica privada les gusta personas que se hacen testigos del pueblo. Hay una cierta reputación, ciertos factores que se toman en consideración, y no común que abogados de la práctica privada presentan personas que están cooperando con el Ministerio Público. Eso es lo que hace clic, José, precisamente. Eso es Sí. las cosas que a mí me levantan bandera. Además de que, fíjate que se pidió, en el sistema federal existe esta cosa del el unrecognizance, la fianza, el bail de unrecognizance, que ¿verdad? Bajo reconocimiento propio, sin pagar nada, tú compareces al tribunal y eso es como si fuera la fianza. Se pidió eso, el juez la denegó, ¿verdad? Pero que fue Bruce McGivern, creo que fue el juez que impuso la fianza. Y entonces, luego de eso, él dice, fíjese juez, que él tiene unas obligaciones, tiene que pasar una pensión alimentaria, debe ser alta, porque que con eso nada más lo vincula a quedarse en la jurisdicción y no hay lo que se llama, ¿verdad? Un risk to fly, un riesgo de fuga. Aún así el juez le impuso una fianza que considero yo, ¿verdad? Que es una fianza nominal, ¿verdad? Para este tipo de casos es una fianza nominal. Y entonces le deniegan, ¿verdad? La unrecognizance bail y le ponen esta de 15,000. El factor que me sorprende, y todavía no lo comprendo, Sánchez, y usted lo mencionaste bien,
orden de mordaza tan rápido. Estamos hablando de un caso que apenas se radicó, que sí, que es un caso pues, público que te trae la atención de la prensa y demás. No solamente que trae, no es que traiga la atención, es que hay funcionarios de gobierno envueltos, inclusive, ¿verdad? Un gobernador y todos miembros de su gabinete son los que están ahí señalados, ¿verdad? Entre unos y otros, o sea que el caso es bastante serio. Ok, pero la realidad es que yo no recuerdo un caso que tan prematuro Claro. una orden de mordaza sin que no haya mediado alguna expresión de una parte. o que las partes no estuviesen litigando el caso en la prensa. Esto normalmente sucede cuando las partes se paran frente a la prensa y empiezan a dar insumos del caso y empiezan a hablar sobre su teoría del caso y sobre lo que ellos entienden que está sucediendo con el caso. Y entonces con el propósito de proteger a las partes, proteger un posible jurado, los jueces emiten una orden de mordaza. Pero este caso particular, lo que se dijo básicamente fue, se leyó la acusación y se produjo el asunto de la fianza. Pero aquí, sobre las interioridades del caso, nada se ha expresado más allá de lo que dice el pliego acusatorio. De hecho, inclusive, como tú bien dices, la lectura de acusación ni siquiera se ha dado. El arraignment, que es como se conoce en la federal, la lectura de acusación, está señalado para el 9 de febrero. Entonces, es claro, al desellarse y bajar la orden de arresto y desellarse la acusación, pues entonces la prensa tiene acceso a la acusación. Pero tú no has visto, yo no he visto un fiscal hablándole a la prensa, yo no he visto un abogado de defensa hablándole a la prensa, que es como dice José, para mover la opinión pública de un lado para otro. Claro. Eso tú no lo has visto aquí. Pero, y sin nadie peticionarlo aparentemente, porque yo no sé si hay una moción sellada de la fiscalía o de alguien en donde se peticionara la orden de mordaza. Eso yo lo desconozco. Hay dos cosas interesantes. Usted trabaja en justicia, fue, qué sé yo, 18 o 20 años fiscal allí. Licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y licenciado José Torres Nolasco están con nosotros. Nos pregunta por aquí Noelia Amaro, que ellos son los que están ahora mismo en directo a la justicia. Hay un punto importante. A veces son los fiscales los que no quieren hablar y se mantienen herméticos y le dicen a su cliente no hables nada y entran y salen, ¿verdad?, del juzgado sin hablar nada, con sus papeles y sus documentos y sus expedientes y vámonos. En otros que le gusta la prensa y que saben utilizarla, como bien dices, para a favor o en contra, utilizan los medios a plenitud. Pero en este caso no se lo van a permitir. Por ejemplo, la abogada del otro caso, ¿verdad? Mayra López Mulero, que conoce muy bien todo lo que es los medios y está ahora mismo manteniendo un programa de radio, y versus el otro grupo que también tienen obviamente gente que conoce todos los medios. O sea, esto es un caso complicado, además de que se dice que hay periodistas involucrados y que hay personas de los medios que estaban pagados para hacer un trabajo. Así que imagínate, la mordaza es bastante seria. Va mucho más allá porque aquí pueden haber más arrestos. Como también puede salir muy bien Sixto George y salir de su caso y no pasa nada. Correcto, eso puede ser así, pero vamos a ver el desenlace del caso. ¿Quiénes van a entrar ahí? ¿Quiénes son los famosos talentos que había que pagar? Eso va a ser interesante cuando salga a la luz pública, ¿verdad? Vamos a regresar en breve para cerrar el tema y seguimos por ahí, así que pausamos. Esto es Directo al Punto, amigos. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez y el licenciado José Torres Nolasco hablando del caso del arresto de Sixto George y las implicaciones, ¿verdad? También de la ley de mordaza. A mí me parece que es bien importante este caso por todo lo que implica e inclusive hay algunos que se ha tenido que aclarar de que este arresto de Sixto George en ningún momento valida el chat, porque el FBI no entró en eso de validar el chat, entró en lo que es el delito que alegadamente cometió Sixto George de extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay quienes empezaron su análisis diciendo que esto validaba el chat, etcétera, etcétera. Y aquí el único que validó el chat fue Ricardo Rosselló en un momento dado por el contenido que pidió disculpas. Pero sobre si todo lo que nosotros vimos fue en ese orden, si se manipuló o no se manipuló, si era el original, si le faltaba algo o no faltaba, eso nadie lo ha validado. Ni siquiera cuando el FBI se llevó todos los teléfonos de todo el mundo y algunos que entregaron al Departamento de Justicia. Francisco Sánchez. Mira, sobre eso, decir que este caso valida el chat es una total locura,
Eso no tiene nada que ver con el chat, sino es una extorsión. Aquí lo que se está diciendo es, mira, hay algo en contra tuya, lo van a sacar, dame 300,000 y yo te limpio la cara. Eso es el delito que se está juzgando aquí. Correcto. Eso no valida la certitud, porque siempre hemos dicho, y oye, lo dijimos aquí en este programa desde que salió el chat. Y José ha estado conmigo aquí. Desde antes, desde julio, hemos estado hablando de eso. Y dijiste desde el mismo, que no iba a desde el pasar. mismo momento, que no iba a pasar nada. O sea, el chat aquí no hay nada que validar, ni como si eso es verdad, ni que si hubo comisión de delito, el que diga eso es un difamador, un marronero, no es un analista, punto, es un politiquero. O tampoco es periodista, es politiquero, ¿verdad? Aquí lo que hay es un delito de extorsión, o sea, tentativa de extorsión interestatal y destrucción de evidencias. ¿Por qué? Porque Sixto George borró las conversaciones con Maceira, ¿ok? Eso es importante destacarlo porque... Y otra cosa que nos explicaste para efectos de los amigos Radio Escucha, ¿verdad? Que no escucharon tal vez ese análisis en un momento dado. Usted trabajó en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, aparte de que dirigió las fiscalías de, como lo hemos dicho anteriormente, Fajardo, Carolina y Ponce. Y una de las cosas que usted me dijo que no es lo que decía el chat de te voy a hacer tal cosa, que había que probar que lo que decía ahí lo hicieron y le hicieron daño a X o Y persona. Y cuando se fueron punto por punto a todo lo que decía el chat, no se había podido probar ninguno de ellos como que habían cometido actos criminales. Por eso, aparte de la imprudencia y todo lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? De las palabras soeces o de lo que no se debió decir, no encontraron delito. Te pregunto si eso se mantiene así. Así me mantengo. Esa es la posición que ha sido desde el principio, esa es la posición que ha sido validada por los órganos investigativos y que no tenían que investigar tanto o tardarse tanto para concluir lo que concluimos nosotros. Y cuando salieron las instituciones de izquierda, como el Colegio de Abogados, que eso es un partido político sin inscribir, pues lo que estaban diciendo eran farfullerías y locuras y ignorancias, especulaciones absurdas que no tenían sentido y no tenían ningún tipo de validez, que no fuera un objetivo político. Esa fue mi posición desde el principio. No te asustes, José Torres Nolasco, me abre los ojos. José. José reacciona a lo que he dicho. Bueno, voy a empezar a decir que pues, las expresiones del licenciado Francisco Sánchez no las compartimos todos, pero no me solidarizo como... no nos solidarizamos con las expresiones del licenciado Francisco Sánchez, pero la realidad es que lo que dijo, quitando los colegios de abogados personales del licenciado Francisco Sánchez sobre el colegio de abogados, tengo que decir que se decía que había comisión de delito, que el abogado lo declaraba como si eso fuera un hecho cierto, que había comisión de delito, y yo no lo vi, de lo que leí del chat, él no lo vio, Justicia lo investigó y tampoco lo vio. O sea, creo que el chat ya cumplió su propósito. No creo que esto vaya a revivir el contenido del chat. El chat provocó la primera renuncia de un gobernador en Puerto Rico, asunto que también pienso que no debió suceder. Mi opinión personal, no debió haber renunciado. Opino eso, ¿verdad? No estoy de acuerdo con las expresiones que allí estaban en el chat. Yo entiendo que hubo mucha imprudencia, hubo de madurez. Pero es como dije al principio hoy, es la primera acusación relacionada al chat, pero no sobre el contenido del chat. Uh-huh. Y yo no, posiblemente, esto no se extienda a más radicaciones, posiblemente trabajó pensando en lo que él podía influenciar y dijo, si yo le solicito $300,000, a lo mejor puedo influenciar a Rowley, y como yo tengo unos contratos por ciertas entidades, pues posiblemente pudiese influenciar la opinión de esas entidades. Y una pregunta, como abogado del diablo, ¿podría ser que los Maldonado, Raúl específicamente, también pueda salir acusado porque en algún momento se pueda probar que quien fue a llevar toda esta documentación a pedirle ayuda a Sixto George, a pedirle, bueno, ¿cómo me puede, vamos, mira lo que tengo aquí, vamos a manejar esto, a ver qué sacamos? O sea, él ha dicho que no y se ha negado todo el tiempo, pero ¿con qué propósito él fue a la casa de Sixto George a presentarle eso y a enseñarle eso en privado en el mes de febrero?
Si no eran amigos de toda la vida. Bueno, lo que pasa es que le pudo haber ayudado. Productor de radio, productor de Molusco en ese momento, productor de Nación Z. O sea, ¿por qué tú vas a llevárselo a él, no a Juan del Pueblo, sino a él? Bueno, a la persona que tiene el poder de los medios. Bueno, pero vamos. Por ejemplo, se lo ofrece al Molusco. Estamos hablando que es una de las personas simpáticas, bueno, con él, es uno de los programas de radio más. Bueno, fue uno de los líderes en todas las protestas cuando finalmente no hubo la extorsión y no se dio el movimiento de dinero. Sí, pero de que era una de las personas más vistas. Entonces, si uno quiere impactar, yo quiero impactar con la divulgación de una información, evidentemente, por ejemplo, en Estados Unidos irías a CNN, irías a Fox, a las compañías de publicidad más grandes a dar la información. Entonces, decir que Raúl pues estaba buscando algún beneficio económico, no creo. Fíjate que de febrero, mira el tiempo que pasó, de febrero a julio para que saliera publicado. Pero mi impresión es que no, en el sentido en que él se iba a ver quizás más lacerado que el beneficio económico que iba a... Tengo una pregunta entonces. ¿Quién le quería dar trabajo a Raúl y ahora? ¿Quién le va a querer dar trabajo a Raúl y ahora? Mira este cuadro. Quien tenía en su poder el chat y que le dijo no te voy a dar copia, solo te lo muestro, es Raúl. Y quien estuvo negociando alegadamente con el gobierno, mira, si me das 300 para pagar talento, bregamos, para que esto no te haga daño, es el otro. Entonces, ¿cómo es? Si no había una asociación entre los dos, ¿qué pasó aquí? Bueno, eso sí le da... Ahí sobre la mesa, Francisco. Eso es si le das credibilidad a que Sixto George está diciendo la verdad, ¿verdad? Exacto, porque si Sixto George está mintiendo, evidentemente Raúl en algún momento tendrá que declarar y decir, mira, yo no pedí 300,000 pesos, eso lo estaba haciendo él por allá y estaba jugando ping-pong. ¿Me sigue? Y hay otra, y le estamos dando entera credibilidad a Maxeira, que yo no creo que tenga tampoco mucha credibilidad, pero pues eso es mi versión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo no creo que tampoco tenga mucha credibilidad, porque la información que surge aquí es de gran parte de Maxeira. No, porque recuerda que Maxeira nunca tuvo contacto con Raúl. Hablar del chat, cuando lo trataron no habló ahora. George. ¿Ah? Sí, con Sixto George. Él no tuvo contacto con Raúl. Pero sí con Sixto George. Él no puede decir, Maxeira no puede decir, mira, el que me estaba pidiendo los 300,000 pesos era Raúl a través de Sixto George. No, él lo que dice es, a mí me dijo Sixto George. Él no puede decir, Maxeira no puede decir, a mí me dijo Raúl y Maldonado. No. Lo que pasa es que no lo ha dicho, no lo incluye el pliego acusatorio. Por eso estamos dándole entrega credibilidad al pliego acusatorio, estamos dándole plena credibilidad que esto tiene que haber surgido de Antonio Maxeira. Pero la situación es mucho más compleja que todo eso. Entonces, porque están hablando que, vamos a decir que Maxeira, que hay comunicaciones entre Maxeira y Sixto George. Esas fueron por Telegram y las comunicaciones por teléfono. ¿Y qué realmente se dijo cuando se reunieron en el restaurante? La realidad es que esa información no se tiene. Digo, estamos siendo... es prematuro, ¿verdad? Estamos en lo que alegadamente dice las acusaciones. Hay que ver cuánta evidencia tiene Fiscalía para sostenerla. Pero es bien prematuro para saber o lograr esa conexión hasta Raúl. Necesitan de Sixto George. Y de la única forma es, como dijo Sánchez, que se le está radicando a Sixto George con el propósito de que Sixto George diga, espérate, a mí Raúl fue el que me lo dijo. ¿Qué tú decías del pliego acusatorio, Francisco? No, que en el pliego acusatorio, fíjate que el gobierno federal se limita a citar lo que sale ahí, que ellos tienen fehacientemente en las comunicaciones de Telegram entre Maxeira y Sixto George. Entonces, pues eso en cierta manera fortifica la acusación, porque, oye, no es que solamente me lo está diciendo de boca, sino que hay un texto que lo dice. ¿Me sigue? Y también hubo un momento dado en que fueron hace varios meses
a incautar su teléfono y luego se lo devolvieron y la gente dijo aquí no pasó nada. Pero para ellos haber ido a incautar ese teléfono de Sixto George, alguien le tuvo que haber dicho, mira, está pasando esto. Y se dice que Maceira había ido a los federales a decir, mira, me trataron de extorsionar. Y que cuando se lo plantearon al gobernador, él tampoco aceptó dar dinero. Todo eso está sobre la mesa. Ahora es cuestión de quién le cree y quién no le cree, y el tribunal en su día, ¿verdad?, en corte, tendrá que evaluar todo eso, ¿correcto? Bueno, y en el pliego acusatorio expresamente dice que el gobernador no pagó el soborno, ni Correcto. Maceira tampoco pagó el soborno. Lo único que se habla de una cuestión de los contratos y que supuestamente Maceira le dice, mira, yo estoy bregando con eso, de reinstalarle unos contratos, mira, yo estoy bregando con eso. Pero tú sabes que esas cosas probablemente se dicen y se dice en el aire y no se hace nada, ¿verdad? ¿O en qué momento lo dijo? Si ya había acudido ante los federales y era parte, ya era parte de la investigación. Parte de la cooperación que estaba largas al asunto, a ver qué otra oferta venía o a ver si decía algo más sobre. Y lo que pasa es que los federales lo llaman a Sixto el 26 de julio del 2019 y ahí parece que se escama el individuo y borra. Entonces, ahí surge lo que surge, porque yo creo que el tipo demandó a un canal y a un analista político precisamente por eso, y que ahora el analista político va a pedir la desestimación del caso, porque mira, precisamente yo lo que dije fue lo que salió en la acusación en contra tuya, ¿verdad? Eso escuché esta semana también, ¿verdad? Porque no yo creo que la duda de que no se no, de que van a radicar la moción de desestimación. Esa viene de cocote, esa ya está lista para radicarse mañana, yo creo. Sí, antes de que llegue el viernes, está radicando la moción de desestimación, eso sin duda alguna. No queda mucho tiempo, pero lo del abogado de Jerome Garfer, que asegura que su cliente es una víctima, pero entonces él tenía ya varios casos anteriores de agresión con diferentes esposas, no era con la misma. ¿Qué opinión les merece ese caso? Bueno, veremos la vista preliminar, José. Yo creo que veremos esa vista o escucharemos los resultados una vez, ¿verdad? La prensa los descubra al público. Todos los contratos y entiendo que estuvo correcto, pero quería saber en la parte legal cómo ustedes lo ven, porque de mi parte, no es que haya tenido muchos casos de prensa, los pocos que he tenido no hago expresiones a la vista preliminar. Trato de hacer expresiones a la prensa sobre la o no de las acusaciones. Después, si yo digo que las acusaciones son falsas y se prueba todo lo contrario, quedo yo como un mentiroso. Yo simplemente debo hacer como abogado mi trabajo y tratar de que se le garantice en todo momento los derechos a mis representados. Tengo la prueba, téngalo por seguro, que yo voy a abrir los libros, la prueba, la evidencia. En ocasiones he tenido la prueba previo a la erradicación de cargos o mientras se está consultando el caso, soy el primero que llamo a la fiscal o al investigador y le digo, mire, yo tengo esta prueba, si yo puedo evitar la erradicación de cargos en contra de mi representado porque yo tengo prueba en contrario a lo que se alega que allí ocurrió, evidentemente no voy a permitir que el caso llegue a una etapa de determinación de causa de regla 6 cuando lo pueden erradicar hasta por declaración jurada y no tengo la capacidad de contrainterrogarle la prueba, se llamaría quizás hasta en ocasiones complicado poder conseguir la prueba para la etapa de regla 6 cuando en muchas ocasiones no está disponible. Esa es mi posición. Yo simplemente esperaría a la vista preliminar a ver qué es lo que ocurre, a ver qué prueba tiene el Ministerio Público. Estamos hablando que estos casos normalmente, como he dicho en otras ocasiones, en referencia a los casos de ley 54, lo que hace falta para pasar el testimonio de regla 6 es el testimonio de la alegada víctima. Posiblemente no se sienta ni la gente de la policía testificar con el testimonio de la alegadamente la persona que es víctima y testificar, y muchas veces eso es suficiente para que se determine causa en la etapa de vista preliminar y se refiere al caso para juicio. Mira, hablando de eso, yo lo único que tengo que decir, ¿verdad? El bad timing o la mala suerte del muchacho que concurre, ¿verdad? Esa erradicación de cargos con la declaración de emergencia que hace el gobernador en violencia de género. Entonces, y hablando de mala suerte, Adahisa, hay un caso que me dio una curiosidad, lo compartía con José hablando hace el mediodía que estábamos hablando, y es un caso que sale ayer, que ocurre en Aguadilla, de esta mujer que está guiando sin licencia, se había dado unos palitos, eso fue el domingo, el sábado, perdón, y lo reportan ayer,
y se está dando unos palitos, sale sin licencia, sin marbete, y parece que se eslemba, y en una luz, en la PR2 allá en Aguadilla, le mete por detrás nada más y nada menos que a una patrulla. La patrulla a su vez impacta el carro que está al frente, ¿ok? Evidentemente, como son dos patrulleros de la división de patrulla de carretera, ¿sabes? Para la peor de las malas suertes del mundo, que son los más que bregan con estos casos de alcohol, son expertos en esto. Y entonces vienen dos supervisores, un sargento a investigar, porque son dos agentes del orden público que son agentes los que están conduciendo, supervisado por un teniente precisamente también por la división de patrulla de carretera. Eso es tener suerte, a eso yo le llamo tener suerte. Sí, yo creía que Jaron Garfield tenía mala suerte, está para peor. Entonces sopla y da 0.22% de alcohol en el organismo, ¿ok? Y sin licencia y sin marbete. Entonces vienen y los policías se sienten mal y lo llevan al hospital a recibir atención médica. Eso es para peor de las malas suertes del mundo. O sea, esta muchacha. Para los amigos Radio Escucha y Beneficio, cuando hay un accidente ahí involucrado, lo que sea que pase en el hospital, la factura te la pasan. O sea, lo mismo acá como el Fondo del Seguro de Estado, bregan con la persona, lo estabilizan todo lo demás y después van contra ti. Correcto, tienes que pagar la factura porque hay una exclusión de que si estabas conduciendo en estado de embriaguez o no tenías permiso para guiar, los gastos los cubre. Imagínate las terapias, si les duele el cuello, si les pasó algo en la cintura, etcétera, etcétera. O sea, mire, si eso llega a suceder en Ponce, yo conozco una compañera fiscal que te va a radicar hasta por daños a la propiedad del Estado por haber chocado la patrulla. Grave. Tiene el caso de embriaguez. Hay que aprender a lo que dicen ellos. No se puede guiar bajo los efectos de bebidas embriagantes y máximo si está desplacado por todos lados. Sin licencia, sin malvete. O sea, el carro y usted, todo el mundo está fuera de ley. Y encima de eso. Si vas a hacer eso, por lo menos no choques con una patrulla. Sí, no puede ser la peor de las malas suertes. Oye, no quisiera dejar el programa sin antes discutir. Hay una cuestión, y si nos da tiempo discutimos lo otro que tenemos en la agenda, pero hay una cuestión de que el presidente del Senado ahora, creo que José Luis Dalmau, yo no sé si es abogado o no. No. Te digo la verdad. Yo no sé si es abogado o no. A mí me han dicho que era abogado. Yo no sé. Pues yo tengo mis serias dudas. Cuando yo veo que se publicó el día 27 de enero que él quería que pasaran por el Consejo de Consentimiento del Senado los secretarios de gobierno que se quedaron, que tú sabes que el gobernador Pierluisi dejó al secretario del Trabajo, al licenciado Carlos Rivera Santiago, el de Hacienda, Francisco Pared, a María Conte como directora del negociado de ciencias forenses y a Rafael Machargo como secretario de Recursos Naturales y Ambientales. Entonces, él dice que esos nombramientos, esos secretarios tienen que pasar nuevamente por el Consejo de Consentimiento. Mire, yo no sé, pero desde que yo estudiaba ley y yo fue hace un montón de tiempo, eso como que no presentaba mucho problema, ¿verdad? Porque está decidido ya por el Tribunal Supremo, pasó con Romero Barceló, pasó con Rafael Hernández Colón, de que si tú dejabas, el gobernador que entra, deja un secretario de gabinete que ya pasó por nombramiento y Consejo de Consentimiento del Senado, no tiene que someterse a vistas públicas para Consejo de Consentimiento. Y cuando yo leo esto, de verdad que me quedé boquiabierto, porque a mí me habían dicho que el individuo era abogado. Yo no lo sé, de verdad. No. Pero si lo es, yo lo mando a repetir el curso de Derecho Constitucional. Y porque francamente, eso, wow. Mira, Sánchez, bien breve. Yo tengo que decir que entiendo que fueron acertados los nombramientos, las personas, los secretarios que se dejaron. Yo creo que son acertados lo que hizo el gobernador Pierluisi. Y segundo, creo, no estoy seguro, pero creo que de los últimos que se hizo eso fue con Pedro Toledo, cuando continuó siendo con Aníbal Acevedo Vilá, sí. Con Aníbal Acevedo Vilá, correcto. Creo que fue el último que se hizo. Que nosotros a veces hablamos aquí de las estadísticas y hoy, de la información que surge, dice que hay
hubo 63 asesinatos en enero del 2021, que fue la misma cantidad para enero del 2020. Pero este fin de semana fue violento porque hubo 8 asesinatos y también se reflejó un aumento en el delito de violaciones. Pero hay una que a la verdad que me dejó horrorizada, y fue un individuo que estaba hospitalizado en ese lugar y se fue y se metió a la habitación de una mujer hospitalizada y la viola. Así que estas cosas que pasan, ¿verdad? En Puerto Rico, uno dice, ven acá, o sea, antier un intento de secuestro en un centro comercial, un intento de violación en un hospital, o violación en un hospital, perdóname, más el incidente aquel que ocurrió en un hospital donde vino aquel tipo, mató de varios tiros con una pistola en Cagua, y sale por el mismo sitio donde entró, por la entrada principal, y no pasa nada. O sea, la seguridad es un tema que hay que darle bastante importancia y que yo creo que se tiene que tomar en serio. Yo sé que tenemos problemas de que hace falta más policía, todas esas cosas yo las entiendo perfectamente, pero hay que meterle un poco de cariño a esto, y la Junta de Control Fiscal tiene que cooperar en no estar recortando en el área de lo que es seguridad y en el 911, porque con las vidas no se juega. Muchachos, con eso nos fuimos. ¿Algo que quieran comentar rapidito? No, totalmente de acuerdo contigo, Adalgisa, en términos de eso. Sí, no tenemos nada que abundar, me parece un análisis muy acertado. Y las personas deben velar por su seguridad. Sabemos que no están los policías suficientes. Las personas debemos acompañarnos a todos sitios y todo el tiempo velando por nuestra seguridad, porque la policía realmente nos damos cuenta que no da abasto, no tiene los recursos económicos, no tiene el personal suficiente para estar en todos lados a todas horas. Quiere decir que las entidades privadas tienen que ponerse para lo suyo y poner mayores seguridad, porque la gente que va a un hospital, por ejemplo, o que va a un centro comercial a consumir, pues requiere que se le trate con respeto a su dignidad, ¿verdad? Que no es que se baje de un carro y mira lo que enfrenta a esa muchacha. Oye, por poco. Eso lo aprenden económicamente. Eso lo aprenden económicamente. Con la demanda que le van a radicar al hospital y con la demanda que le van a radicar al centro comercial, económicamente lo aprenden. Por poco termina como miembro del National Rifle Association. Porte armas, ciudadano. Por poco le dice José eso. Estamos ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias al licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Gracias al licenciado José Torres Nolasco en Directo a la Justicia. Y nosotros nos despedimos con ellos hasta el próximo lunes y con todos ustedes hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche.